Estamos nuevamente en ese tutorial de base de datos, de conexión a base de datos usando Java y con la herramienta NetBeans. Entonces estamos en la clase PRYDB1, que es una clase boundary, está haciendo los efectos de una clase boundary para probar la clase de control ControlDB, que es la que va a tener el manejo de la base de datos. Y bueno, ahora estamos haciendo, ya hicimos la conexión, ya imprimimos conectado y ahora vamos a probar la ejecución de una sentencia SQL por medio de este método que se invoca, que se llama registrar usuario. Quiere decir que previamente a la base de datos que ya teníamos, que se llamaba cursos Java, ya se le generó una tabla de usuarios que va a tener pues los valores que están aquí. ¿Qué esto qué es? Pues es el nombre de un usuario, es el nombre del usuario tal cual que entra, es el nombre completo, el nombre real del usuario, la clave del usuario, y A es el tipo de usuario. Los usuarios pueden ser administradores, usuarios, operadores, etcétera. Entonces aquí la A pues indica un nivel de esa jerarquía de usuarios. Y si es verdadero lo que devuelve este método de registrar usuario, esta función, pues bueno, entonces imprime el mensaje operación realizada bien. Vámonos a la clase de control. Acuérdense que todo el método conectar y desconectar es el mismo. Todo lo que no se menciona quiere decir que es reuso del anterior. Ahora, claro, no por estar de esta forma, quiere decir que se recomienda que esté en este nivel de clase de control de acceso a base de datos, donde se tiene el método conectar y desconectar, esté un método tan específico como para registrar un usuario. Este nada más es un tutorial para mostrar ciertas acciones básicas. Es recomendable seguir otro esquema en el acomodo de los métodos, pero vamos a continuar. En este registrar usuarios, fíjense cómo pues aquí están los parámetros que se reciben, que son 4 parámetros. Un primer error que después se corregirá, pero ahorita nos va bien. Entonces se meten los campos, digamos así, se mandan los campos de la tabla como parámetros, y entonces aquí está una cadena de texto que es el comando SQL que se va a usar. Pero fíjense lo precámbrico, lo básico de este ejemplo. Se invoca el insert into la tabla de usuarios values y se comienza a concatenar pues lo que tienen estos parámetros que se recibieron. Se comienza a concatenar respetando las comillas, ¿sí?, que se van a usar. Aquí casualmente todos son valores string o char, pero si hubiera campos tipo moneda o tipo money, tipo flotante, tipo decimal, un parámetro numérico no tendría comillas. Se está respetando la sintaxis tal cual se pondría en el gestor MySQL, en alguna consola de cliente. Se coloca tal cual todo, al final su punto y coma, que puede no estarlo, ¿sí? Y ahora sí el método try, y aquí viene lo bueno. Hay una clase llamada statement. Statement invoca o genera un comando SQL, más bien genera un comando SQL para ser enviado por una conexión a un gestor de base de datos. Y se invoca el método createStatement. Y después, bueno, este createStatement podrían verlo ustedes sobrecargado, y en ocasiones uno de sus sobrecargados, de su método sobrecargados, es que recibe aquí el comando SQL, pero bueno, aquí no se puso. Y después esa sentencia, ese objeto STM, ese objeto de la clase statement, se invoca el método executeUpdate. Ojo que si se quisiera una consulta sería otro método. Este es específicamente para las operaciones insert, update y delete, y se pone como parámetro la sentencia SQL a ejecutar. Entonces se genera la ejecución de este comando, se envía por la conexión, y las filas afectadas son devueltas y caen en esta variable. Si esas filas son más de 0, quiere decir que se logró la inserción, entonces se devuelve verdadero. De lo contrario se devuelve falso. Si ocurrió un error, una excepción, bueno, entonces se guarda el último mensaje del getMessage en last error y se devuelve falso. Bueno, otra forma de hacer esto de registrar usuarios es que al hacer ese registrar usuarios se manda el usuario, el nombre, la clave, todos los campos necesarios. Aquí se omitió uno que es el tipo de usuario porque tiene un default. Entonces una opción es que en este insert tal cual se coloque en la cadena de texto explícitamente la palabra default. ¿Por qué? Porque se está utilizando un modo
de usar el comando insert, en el cual, como no se especificaron entre paréntesis los campos que se van a enviar, se tienen que especificar todos, y como uno de ellos se quiere su default, explícitamente se tiene que poner la palabra default. Entonces el resto pues es lo mismo, la misma historia, ¿no? Se invoca todo tal cual.